Antonio era consejero escolar y la persona en quien más confiaban las familias. Prometía becas de escuelas prestigiosas a niños pobres para separarlos de sus familias, pero en realidad vendía a estos niños a familias ricas para adopción ilegal y ganaba millones. Durante 10 años nadie sospechó nada. En las afueras de Medellín, en el barrio humilde de La Macarena, se alzaba la Escuela José María Córdoba, una institución pública que durante décadas había sido el faro de esperanza para las familias trabajadoras de la zona. Entre sus muros de ladrillo descolorido y aulas abarrotadas, Antonio Ramírez había construido durante 10 años una reputación que lo convertía en la figura más respetada y querida de toda la comunidad educativa. Antonio tenía 45 años y ejercía como consejero escolar desde 2013. Era un hombre de estatura mediana, siempre impecablemente vestido con camisas blancas planchadas y corbatas sobrias, que contrastaban con la modestia del entorno donde trabajaba. Su oficina, aunque pequeña, estaba decorada con diplomas, certificados de reconocimiento y fotografías de estudiantes exitosos que, según él, habían logrado transformar sus vidas gracias a las oportunidades que él les había proporcionado. Para las familias de La Macarena, Antonio representaba algo más que un funcionario escolar. Era el puente entre sus limitaciones económicas y los sueños que tenían para sus hijos. En un barrio donde la mayoría de los padres apenas habían terminado la escuela primaria, donde los trabajos consistían en ventas callejeras, construcción o empleos domésticos, Antonio ofrecía algo que parecía imposible: la posibilidad de que sus hijos accedieran a una educación de calidad que les permitiera escapar del ciclo de pobreza. Durante años, Antonio había desarrollado un sistema que superficialmente parecía un programa benéfico revolucionario. Identificaba a estudiantes excepcionales de familias de bajos recursos, aquellos que mostraban talento académico, artístico o deportivo a pesar de sus circunstancias adversas. Luego, se acercaba a las familias con una propuesta que sonaba como un milagro: becas completas en escuelas prestigiosas de otras ciudades, internados de élite que proporcionarían no solo educación superior, sino también alojamiento, alimentación y todas las oportunidades que una familia pobre jamás podría costear. La presentación que Antonio hacía a las familias era meticulosamente preparada. Llegaba a las casas humildes con un maletín lleno de folletos coloridos de escuelas lujosas, cartas oficiales con membrete institucional y testimonios de ex estudiantes que habían transformado sus vidas gracias a estas oportunidades. Hablaba con una autoridad y conocimiento que impresionaba a padres que nunca habían tenido acceso a información sobre educación privada de calidad. Su hijo tiene un talento excepcional era la frase con la que Antonio comenzaba cada conversación. Sería un crimen permitir que ese potencial se desperdicie por falta de recursos. Tengo conexiones con instituciones que están específicamente buscando estudiantes como él, jóvenes brillantes de orígenes humildes que puedan beneficiarse de becas completas. Las familias escuchaban con asombro mientras Antonio describía los campus universitarios, los laboratorios de última tecnología, las oportunidades de estudiar en el extranjero, las conexiones que sus hijos harían con las élites económicas y políticas del país. Para padres que trabajaban 12 horas diarias para poner comida en la mesa, la posibilidad de que sus hijos accedieran a ese mundo parecía literalmente un regalo divino. Antonio había perfeccionado el arte de la persuasión emocional, conocía exactamente qué botones presionar con cada familia. A los padres les hablaba de la responsabilidad que tenían hacia el futuro de sus hijos, de cómo negarles esa oportunidad sería condenarlos a repetir el mismo ciclo de pobreza. A las madres les mostraba fotografías de dormitorios cómodos, comedores con comida abundante, uniformes elegantes que sus hijos usarían. Les aseguraba que sus niños estarían bien cuidados, que recibirían atención médica y psicológica, que tendrían acceso a actividades extracurriculares, que desarrollarían todos sus talentos. Entiendo que es difícil separarse de sus hijos, les decía con una voz llena de comprensión, pero piensen en esto como una inversión en el futuro de toda la familia. En unos años, cuando su hijo se gradúe de una universidad prestigiosa, cuando tenga un trabajo bien remunerado, podrá sacarlos de la pobreza para siempre. La documentación que Antonio presentaba era tan convincente que pocas familias cuestionaban los detalles. Mostraba cartas de aceptación aparentemente oficiales, contratos de beca que incluían cláusulas legales complejas,
e incluso fotografías de sus hijos anteriores posando en uniformes escolares elegantes en campus que se veían como palacios comparados con la escuela pública local. Para abordar las preocupaciones naturales de los padres sobre la separación, Antonio había desarrollado un protocolo de comunicación aparentemente profesional. Explicaba que durante el primer año de adaptación, el contacto con las familias sería limitado, para permitir que los estudiantes se concentraran completamente en sus estudios y se integraran exitosamente a su nuevo ambiente. Prometía cartas mensuales, llamadas telefónicas supervisadas y visitas familiares durante las vacaciones. Es importante entender, explicaba con una seriedad profesional, que estos programas tienen estándares muy altos. Los estudiantes necesitan demostrar su compromiso completo con sus estudios. El contacto frecuente con casa puede ser una distracción que afecte su rendimiento académico. Las familias aceptaban estas condiciones porque confiaban completamente en Antonio. Durante años, había estado presente en los momentos más importantes de la vida escolar de sus hijos. Era quien los ayudaba a resolver problemas académicos, quien mediaba en conflictos familiares relacionados con la educación, quien celebraba sus logros y los consolaba en sus fracasos. Para muchas familias, Antonio era más que un consejero escolar, era un miembro extendido de la familia, alguien que genuinamente se preocupaba por el bienestar de sus hijos. El proceso de selección que Antonio utilizaba era estratégico y cruel en su precisión. Identificaba específicamente a niños que tenían varias características que los hacían vulnerables y valiosos para su operación criminal. Primero, buscaba estudiantes excepcionales que realmente mostraran talento académico, artístico o deportivo, porque estos niños serían más atractivos para las familias adineradas que buscaban adoptaciones ilegales. Segundo, se enfocaba en familias extremadamente pobres, donde la promesa de una vida mejor para sus hijos era irresistible. Tercero, priorizaba a niños de familias disfuncionales o incompletas, donde había menos personas que harían preguntas o buscarían activamente al niño si desaparecía. María José González fue una de las primeras víctimas del sistema de Antonio. Tenía 12 años cuando él se acercó a su familia en 2015. María José era una estudiante brillante que había ganado varios concursos de matemáticas a nivel regional, a pesar de estudiar en una escuela con recursos mínimos. Vivía con su madre soltera, Carmen, quien trabajaba como empleada doméstica 6 días a la semana para mantener a sus 3 hijos. Cuando Antonio visitó la casa de los González, Carmen estaba abrumada por las facturas médicas de su hijo menor, quien había requerido cirugía después de un accidente. La oferta de una beca completa para María José no solo representaba una oportunidad para la niña, sino también un alivio económico significativo para una familia que luchaba por sobrevivir. María José tiene el potencial para ser ingeniera, doctora, lo que ella quiera, le dijo Antonio a Carmen, pero necesita las herramientas adecuadas. En la escuela donde tengo contactos, tendrá acceso a laboratorios de ciencias, programas de computación, tutores privados. Es la diferencia entre un futuro limitado y un futuro sin límites. Carmen lloró esa noche después de que Antonio se marchó. La decisión más difícil de su vida estaba frente a ella. Mantener a su hija cerca pero condenarla potencialmente a la pobreza, o enviarla lejos con la esperanza de que tuviera una vida mejor. 3 días después, Carmen firmó los documentos que Antonio había preparado. María José fue trasladada a lo que Antonio describió como un internado de transición en Bogotá, donde supuestamente pasaría unas semanas adaptándose antes de ingresar a su nueva escuela. En realidad, María José fue llevada a una casa segura donde Antonio mantenía a los niños mientras completaba las transacciones con las familias compradoras. En menos de 2 semanas, María José había sido entregada a los Herrera, una pareja adinerada de Cartagena que había estado buscando adoptar una niña inteligente durante años. Los Herrera pagaron a Antonio 200 millones de pesos por María José, una suma que representaba más de lo que Carmen podría ganar en 10 años de trabajo. El sistema de Antonio para manejar a las familias después de que los niños desaparecían era tan sofisticado como su método de reclutamiento. Durante los primeros meses, enviaba cartas falsas escritas supuestamente por los niños, describiendo su nueva vida en términos generales pero positivos. Las cartas estaban cuidadosamente redactadas para sonar auténticas sin proporcionar detalles específicos que pudieran ser verificados. Querida mamá, decía la primera carta que Carmen recibió de María José, estoy muy bien en mi nueva escuela. Los profesores son muy buenos y estoy aprendiendo muchas cosas nuevas.
la comida es buena, y tengo una compañera de cuarto muy simpática. Extraño la casa, pero sé que esto es lo mejor para mi futuro. Te amo mucho. Carmen atesoraba cada carta, leyéndolas una y otra vez, buscando señales de la personalidad de su hija en las palabras cuidadosamente genéricas. Cuando intentaba responder, Antonio le explicaba que las cartas de respuesta debían pasar por la administración escolar, para asegurar que no interfirieran con el proceso educativo de María José. A medida que pasaban los meses, las cartas se volvían menos frecuentes, y Antonio comenzaba a preparar a las familias para la eventual pérdida total de contacto. Explicaba que a medida que los estudiantes avanzaban en sus programas académicos, se volvían cada vez más independientes y enfocados en sus estudios universitarios. Eventualmente, les decía, era normal que los jóvenes establecieran nuevas vidas y nuevas relaciones que los alejaran gradualmente de sus orígenes humildes. Es parte del proceso de transformación, explicaba Antonio cuando las familias expresaban preocupación por la falta de comunicación. Estos jóvenes están desarrollando una mentalidad completamente nueva. Es natural que se distancien de su pasado mientras construyen su futuro. Durante 10 años, Antonio perfeccionó este sistema, enviando aproximadamente 15 niños por año a su red de familias compradoras. Había desarrollado conexiones con abogados corruptos que facilitaban las adopciones ilegales, funcionarios gubernamentales que proporcionaban documentación falsa, y una red de casas seguras en diferentes ciudades, donde los niños eran mantenidos durante las transiciones. Los compradores que Antonio atendía eran parejas adineradas que no podían adoptar legalmente por diversas razones: edad avanzada, problemas de fertilidad no resueltos, antecedentes que los descalificaban para adopción legal, o simplemente impaciencia con los procesos burocráticos lentos. Antonio les proporcionaba niños hechos a medida según sus especificaciones: edad, género, nivel de inteligencia, apariencia física y talentos específicos. No es solo adopción, les explicaba Antonio a sus clientes adinerados, es la oportunidad de moldear a un joven talentoso según sus valores y aspiraciones familiares. Estos niños vienen de ambientes difíciles, pero han demostrado resiliencia e inteligencia excepcional. Con las oportunidades adecuadas, se convertirán en todo lo que ustedes sueñan para un hijo. Los precios que Antonio cobraba variaban según las características del niño y la urgencia de los compradores. Los niños más jóvenes, más inteligentes o con talentos especiales, comandaban precios más altos. María José, por ejemplo, había sido particularmente valiosa, debido a su excepcional habilidad matemática y su edad ideal para la integración familiar. Antonio había acumulado una fortuna considerable a través de su operación criminal. Poseía propiedades en 3 ciudades diferentes, manejaba cuentas bancarias en el extranjero, y vivía un estilo de vida que contrastaba dramáticamente con su salario oficial como consejero escolar. Sin embargo, mantenía cuidadosamente una apariencia modesta en su trabajo y en su barrio, explicando cualquier mejora en su situación económica como resultado de inversiones inteligentes y trabajos de consultoría educativa durante los fines de semana. La operación de Antonio finalmente comenzó a desmoronarse en 2023, cuando cometió un error crítico: seleccionó al niño equivocado. Diego Morales era un estudiante de 13 años excepcionalmente talentoso en arte, cuyas pinturas habían llamado la atención incluso fuera de su comunidad local. Lo que Antonio no sabía era que Diego tenía un hermano mayor, Andrés, quien trabajaba como periodista freelance en Medellín y mantenía conexiones con diversos medios de comunicación. Cuando Antonio se acercó a la familia Morales con su oferta habitual de beca artística en una academia prestigiosa de Bogotá, Andrés inmediatamente sintió que algo no cuadraba en la presentación. Como periodista, estaba entrenado para hacer preguntas específicas y notar inconsistencias en las historias. ¿Puede darme el nombre específico de la academia?, preguntó Andrés durante la reunión familiar. Me gustaría investigar un poco sobre su programa de arte. Antonio proporcionó el nombre de una institución real, pero Andrés descubrió rápidamente que la academia no tenía ningún programa de becas para estudiantes de bajos recursos, y nunca habían oído hablar de Antonio Ramírez. En lugar de confrontar inmediatamente a Antonio, Andrés decidió investigar más profundamente. Comenzó a hacer preguntas discretas a otras familias en el barrio sobre niños que habían recibido becas similares a través del consejero escolar. Lo que descubrió lo alarmó profundamente.
En los últimos 10 años, más de 150 niños habían sido enviados a programas especiales a través de Antonio, y ninguna familia había mantenido contacto real con sus hijos después del primer año. Las cartas que recibían eran genéricas y espaciadas, las llamadas telefónicas prometidas nunca se materializaban, y las visitas familiares siempre se posponían por razones académicas. Andrés contactó a varios medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos especializadas en trata de personas. Su investigación inicial atrajo la atención de la Fiscalía General, que asignó a un equipo especializado para investigar las actividades de Antonio. La investigación reveló una operación criminal sofisticada que había estado operando durante una década bajo la fachada de programas educativos benéficos. Los investigadores encontraron evidencia de transferencias financieras masivas, documentación falsa, y testimonios de familias compradoras que habían adquirido niños a través de la red de Antonio. El 15 de octubre de 2023, Antonio fue arrestado en su oficina de la escuela mientras preparaba los documentos para enviar a Diego Morales a su siguiente cliente. En su computadora, los investigadores encontraron registros detallados de más de 150 transacciones, incluyendo fotografías, información personal y los precios pagados por cada niño. Durante los interrogatorios, Antonio inicialmente negó todas las acusaciones, insistiendo en que simplemente había estado facilitando oportunidades educativas legítimas. Sin embargo, confrontado con evidencia abrumadora y testimonios de familias compradoras que habían sido arrestadas en operaciones coordinadas, finalmente confesó la magnitud de su operación criminal. La confesión de Antonio reveló detalles horrendos sobre cómo había explotado sistemáticamente la pobreza y la desesperación de las familias para enriquecerse a través de la venta de sus hijos. Describió cómo había desarrollado técnicas psicológicas para manipular a padres vulnerables, cómo había creado documentación falsa convincente, y cómo había establecido una red de contactos corruptos que facilitaban las adopciones ilegales. El proceso de localizar y reunir a los niños vendidos por Antonio se convirtió en una operación masiva que involucró agencias gubernamentales, organizaciones internacionales de derechos humanos y equipos de psicólogos especializados en trauma infantil. Muchos de los niños habían estado con sus familias compradoras durante años y habían desarrollado vínculos emocionales complejos que complicaban los esfuerzos de reunificación. María José González, ahora de 20 años, fue una de las primeras en ser localizada. Había estado viviendo con los Herrera en Cartagena bajo el nombre de María Fernanda Herrera, creyendo que había sido adoptada legalmente después de que sus padres biológicos murieran en un accidente. El reencuentro con su madre Carmen fue devastador para ambas, ya que María José había vivido 8 años creyendo que era huérfana, mientras Carmen había pasado el mismo tiempo esperando noticias de su hija. El juicio de Antonio Ramírez se convirtió en uno de los casos de trata de personas más publicitados en la historia reciente de Colombia. Durante el proceso judicial, emergieron testimonios desgarradores de familias que habían perdido a sus hijos y de niños que habían crecido sin conocer sus verdaderos orígenes. Antonio fue condenado a 40 años de prisión por trata de personas, secuestro agravado, falsificación de documentos y asociación criminal. Adicionalmente, se le ordenó pagar reparaciones millonarias a las familias afectadas, aunque sus activos fueron insuficientes para compensar completamente el daño causado. El caso expuso vulnerabilidades críticas en el sistema educativo público que habían permitido que la operación de Antonio pasara desapercibida durante una década. La falta de supervisión sobre los consejeros escolares, la ausencia de protocolos para verificar programas de becas externos, y la confianza ciega de las comunidades en las autoridades educativas habían creado un ambiente donde el abuso sistemático era posible. Como resultado del escándalo, el Ministerio de Educación implementó nuevos protocolos de supervisión para consejeros escolares, estableció sistemas de verificación para programas de becas externos, y creó mecanismos de seguimiento para estudiantes que participan en programas fuera de sus instituciones locales. La comunidad de La Macarena fue devastada por la revelación de que habían confiado a sus hijos más vulnerables a un depredador que los había vendido para enriquecimiento personal. Muchas familias se sintieron culpables por haber vendido a sus hijos, aunque legalmente y moralmente eran víctimas de un sistema de manipulación sofisticado. El proceso de reunificación familiar fue complejo y frecuentemente doloroso.
muchos de los niños que fueron rescatados habían desarrollado identidades completamente nuevas durante sus años con las familias compradoras. Algunos resistían activamente los esfuerzos de reunificación, habiendo sido convencidos de que sus familias biológicas los habían abandonado voluntariamente. Programas especializados de terapia familiar fueron establecidos para ayudar tanto a los niños como a las familias a navegar el proceso de reunificación. Los psicólogos que trabajaron en estos casos describieron el trauma como una de las situaciones más complejas que habían enfrentado profesionalmente. La historia de Antonio Ramírez se convirtió en un estudio de caso internacional sobre cómo los depredadores pueden explotar instituciones de confianza para facilitar crímenes graves. Su caso fue analizado en conferencias de seguridad infantil, programas de entrenamiento para trabajadores sociales y currículos de criminología como ejemplo de cómo la manipulación psicológica puede ser utilizada para cometer crímenes a gran escala. 3 años después de su arresto, aproximadamente el 60% de los niños vendidos por Antonio habían sido localizados y reunificados con sus familias biológicas. Sin embargo, muchos casos permanecieron sin resolver ya que algunos niños habían sido trasladados a otros países o sus registros habían sido destruidos. La Escuela José María Córdoba estableció un memorial para honrar a los niños que fueron víctimas de la operación de Antonio. El memorial incluye un jardín donde las familias pueden ir a recordar a sus hijos y reflexionar sobre la importancia de proteger a los más vulnerables de la sociedad. La investigación también reveló que Antonio no había operado completamente solo. Varios funcionarios gubernamentales, abogados y trabajadores sociales habían facilitado su operación criminal a cambio de sobornos. En total, 23 personas fueron arrestadas en conexión con la red de trata de personas, resultando en uno de los desmantelamientos más grandes de este tipo de operación en América Latina. El legado de Antonio Ramírez sirve como un recordatorio sombrío de cómo los individuos en posiciones de confianza pueden explotar las vulnerabilidades sistemáticas para causar daño masivo. Su caso ha influido en políticas de protección infantil no solo en Colombia, sino en varios países latinoamericanos que han revisado sus propios protocolos de supervisión educativa. Para las familias de la Macarena, la traición de Antonio representó algo más que un crimen individual. Representó la destrucción de la confianza en las instituciones que supuestamente existían para proteger y elevar a sus hijos. Reconstruir esa confianza ha sido un proceso lento que continúa años después de que Antonio fuera llevado a prisión. Si has llegado hasta el final de esta historia, probablemente has reflexionado sobre las vulnerabilidades que existen en nuestros sistemas de protección infantil y cómo los depredadores pueden explotar la confianza institucional para cometer crímenes horrendos. La historia de Antonio Ramírez nos recuerda que la vigilancia constante y los sistemas de supervisión robustos son esenciales para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Te invito a considerar cómo podemos como sociedad crear mejores sistemas de verificación y supervisión que protejan a los niños sin crear barreras innecesarias para oportunidades educativas legítimas. ¿Qué señales de advertencia deberíamos reconocer? ¿Cómo podemos empoderar a las comunidades para que hagan preguntas importantes sin desalentar la búsqueda de mejores oportunidades para sus hijos? No olvides darle me gusta a este video si te hizo reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños vulnerables y supervisar a quienes están en posiciones de confianza con menores. Suscríbete a nuestro canal para más investigaciones que exponen las amenazas ocultas que enfrentan las comunidades más vulnerables. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias que examinan cómo podemos construir sistemas más seguros para proteger a quienes más necesitan nuestra vigilancia y cuidado.